Buenas a todos, soy Juan Pablo López y esta es mi planificación anual para una temporada de 100 metros lisos. Antes de empezar con la planificación debemos realizar un diagnóstico teniendo en cuenta las características de la prueba, como vemos aquí todos los ítems que hemos tenido en cuenta. Además, debemos hacer un análisis de las características del atleta, como son la altura, el peso, el porcentaje de grasa, la edad, el sexo, el historial previo y el historial médico, y además los resultados en los test que le hemos realizado, que son test de RM en los básicos de fuerza, test de salto CMJ y SJ, flexibilidad general, potencia a través del test de Wingate y un incremental de W2+. Los objetivos que nos hemos planteado como objetivos formadores: perfeccionar la técnica de carrera, mejorar la técnica de salida de taco y aprender a gestionar las emociones. El objetivo principal de competición sería llegar al campeonato de España absoluto y para ello debemos cumplir con los secundarios, que serían conseguir la marca mínima, 10.77, obtener un buen resultado en el campeonato de Andalucía absoluto y estar entre los 3 primeros en los campeonatos sub-23. Para ello contamos con las instalaciones del estadio de atletismo iberoamericano y el gimnasio que se encuentra en su interior. Como materiales vamos a utilizar todo tipo de material del entrenamiento de fuerza, barras, pesas, TRX, pesas rusas, máquinas, y en el exterior, en la pista de atletismo, vamos a utilizar vallas, conos, paracaídas, trineos, cajones, tacos de salida, bandas, esterillas, elásticos y picas. Por último, contaremos con un entrenador personal, un fisioterapeuta y un psicólogo deportivo. El calendario lo podemos dividir en dos épocas de competiciones, de diciembre a febrero y de mayo a agosto. Por tanto, vamos a dividir la temporada desde octubre hasta febrero y desde finales de febrero hasta agosto. Empezaremos la primera temporada competitiva en diciembre y en enero con 2 tests para conseguir marcas oficiales. Posteriormente nos iremos a un campeonato andaluz sub-23 y a un campeonato nacional sub-23. La segunda etapa competitiva, igualmente, entre mayo y junio, tendremos 2 tests para conseguir marcas oficiales. Luego tendremos los 2 campeonatos sub-23 y pasaríamos a los 2 campeonatos más importantes, que sería el andaluz absoluto y por último el objetivo principal, el nacional absoluto. Como tenemos mucho tiempo desde que empezamos cada periodo competitivo hasta la primera competición, tanto en la mitad del primero como en la mitad del segundo, vamos a realizar una semana de test para evaluar y controlar y poder hacer pequeños cambios si vemos que algo no está saliendo bien. En la colección de métodos, pues aquí tenemos las diferentes capacidades físicas: fuerza, velocidad, flexibilidad y resistencia, con sus subcategorías, y dentro de cada subcategoría, pues los métodos de entrenamiento y los medios para entrenarlo. Vamos a elegir un modelo ATR para llevar a cabo esta planificación, ya que este modelo nos va a permitir concentrar la carga y podemos aumentar la eficacia y el control del entrenamiento. Además va a ser más motivante de forma psicológica en el factor psicológico. Vamos a realizar 7 macrociclos ATR, ya que según Navarro es un número óptimo para deportistas velocistas. Las características del ATR se dividen en 3 mesociclos: acumulación, transformación y realización. Nos va a permitir concentrar más la carga y trabajar de forma específica una cualidad física. Esta cualidad va a suponer como mínimo el 40% del trabajo que se va a llevar a cabo en ese mesociclo, y cada mesociclo tendrá una duración de entre 14 y 28 días. En lo que respecta a las cualidades que vamos a trabajar en cada mesociclo, en el meso de acumulación principalmente fuerza base y fuerza máxima, y de manera secundaria velocidad, frecuencia general y ejercicios básicos de técnica. En el meso de transformación principalmente velocidad frecuencial específica y fase de aceleración, y de manera secundaria la fuerza explosiva y reactiva y los ejercicios de técnica en situación de fatiga. Por último, en el meso de realización trabajaremos la resistencia específica de corta duración y de manera secundaria la velocidad frecuencial específica y la técnica competitiva. Todas estas cualidades las trabajaremos con los métodos que encontramos aquí, y además viene cada método explicado cómo lo vamos a llevar a cabo. En lo que respecta a las sábanas, como vemos, contamos con 7 macrociclos ATR, donde los mesociclos de transformación serán más extensos en la segunda fase de
competición. También contamos con 48 microciclos, siendo el más común el microciclo de carga. También tendremos microciclos de ajuste al principio de cada nuevo mesociclo para adaptarnos a estas nuevas cargas, microciclos de choque en menos cantidades y siempre alejados de las competiciones, microciclos de competición casi siempre en los mesociclos de realización, aunque también tendremos alguna competición en mesociclos de transformación debido al poco tiempo entre competiciones, pero esta competición siempre será menos importante. Tendremos microciclos de recuperación tras los micros de competición o los de choque, y por último tendremos microciclos de aproximación antes de las competiciones. En lo que respecta al volumen, vemos como dentro de un mismo macrociclo ATR el volumen va decreciendo y como con el paso de cada macrociclo el volumen también irá decreciendo, acabando la temporada con un volumen mucho más inferior que al principio. En cuanto a la intensidad, tenemos una escala RPE del 1 al 10 y al contrario que el volumen, vemos como dentro del macrociclo esta intensidad va aumentando y con el paso de los macrociclos la intensidad también sigue aumentando, acabando con la máxima intensidad en la competición principal del año. Por último, aquí tenemos las cualidades comentadas anteriormente y situadas en cada microciclo cuando la vamos a trabajar, como hemos comentado anteriormente, pero un poco más concreto. En la estructuración general tenemos la explicación de todo lo que he comentado: macrociclos, competiciones, mesociclos, volumen, intensidad, microciclos y cualidades físicas, todo lo que comentaron, pero de una manera mucho más completa y específica. El primer microciclo de ejemplo será el microciclo número 7 de la fase de acumulación y será de tipo de ajuste. Trabajaremos la fuerza máxima, la técnica básica y la velocidad frecuencial general. Al ser un microciclo de ajuste tendrá una carga bastante baja y solamente tenemos 4 días de trabajo. Los 2 primeros días la carga irá en aumento, daremos un día de descanso, volveremos el tercer día con una carga similar a la primera, pero esta vez haremos una pequeña decreción. El segundo micro será un microciclo número 22, será de la fase de transformación y será un microciclo de carga. Esta carga será un poco más elevada, trabajaremos la velocidad frecuencial específica, la técnica en fatiga y la fuerza reactiva y explosiva. En este microciclo contaremos con 5 días, siendo los 3 primeros progresivos en carga, llegando a la carga máxima de la semana en el tercer día, daremos un día de descanso y volveremos con 2 días, también de aumento progresivo, pero un escalón por debajo que los 2 primeros días de la semana. El ejemplo de sesión lo hemos cogido del primer microciclo que he comentado. Trabajaremos la fuerza máxima y velocidad frecuencial general con el método de repeticiones 1 y los multisaltos cortos. Realizaremos una breve explicación de los objetivos y motivar al atleta, un calentamiento de 30 minutos con 20 minutos de fase general y fase específica, donde trabajaremos la activación y los ejercicios más específicos en la segunda parte, el desarrollo de la sesión con sentadillas y peso muerto con 5 series de 6 repeticiones al 85% de la carga del RM y 7 series de multisaltos cortos con 10 multisaltos cortos más 10 metros de sprint. Por último, 10 minutos de recuperación con ejercicios de respiración y liberación miofascial. En los ejercicios de técnica tendremos diferentes ejercicios básicos, intermedios y avanzados, donde iremos de lo mínimo a un poco más. Ya empezaremos en estático en los básicos y acabaremos con avanzados ya en desplazamiento a un ritmo bastante activo. Estos ejercicios los utilizaremos de concienciación y de preparación antes de los entrenos. Por último, tenemos los test de evaluación que los realizaremos, como hemos comentado, en el calendario. Los mismos test que hemos comentado al principio de las características. Además, cogeremos marcas de las distancias y a través del análisis de vídeo veremos el tiempo que emplean cada uno y analizaremos cada tramo, y también test médicos para controlar los niveles de todos sus constantes. Y por último, las referencias utilizadas en el trabajo.